silencio y prestar atención para poder Ya. dar paso a la siguiente ponencia. Ah, Tenemos la intervención sí, de la excelente, abogada Yelini excelente. del Carmen Colocoima Moreno, quien tiene el título de PhD en Derecho Constitucional, PhD en Ciencias de la Educación. Además, la doctora Colocoima es doctora honoris causa por la Universidad del Saber de España. Docente de nuestra querida Universidad Estatal Península de Santa Elena en el pregrado y además Vaya muy bien, está guapísima. Gracias. es coordinadora de la carrera de Derecho en el ámbito de investigación y es miembro del comité de organización de la convención que se está llevando a cabo y a efecto como directora y editora de la revista de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. La doctora Colocoima cuenta con una larga trayectoria de publicación de escritos originales e inéditos relacionados con las ciencias sociales y de la salud. Tenemos también, por supuesto, la magnífica intervención de la magíster Karina Mercedes Gallego Noriega, quien tiene la mención de magíster en Derecho Constitucional, amiguita, magíster en Derecho Procesal. Tú también. Actualmente Te es quiero la mucho, tú lo sabes. coordinadora de la vinculación con la sociedad de la carrera de Derecho. También es docente de nuestra querida carrera. Pido un fuerte aplauso, por favor, para ambas colegas. Tenemos que ir las dos. El marco constitucional. Allá. Estrategia metodológica Bueno, mi doctor. de un proyecto de innovación educativa en Derecho. Adelante, doctora. Gracias. Ya. 15 y 5 para preguntas. Ya. Okay. Ya. No, aquí ¿dónde puedo cambiar? ¿Aquí? Aquí. Se puede aplastar aquí nomás. Aquí en el mouse. Allá, ya. Sí. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades, nuestro señor decano, nuestro señor director, demás autoridades presentes, invitados, compañeros, ponentes, mis queridos estudiantes, todos, público en general. Es un verdadero honor dirigirme a este auditorio en una fiesta del saber en el cual tenemos el encuentro y el placer pues, de encontrarnos con algo tan fundamental como es construir ideas para solucionar problemas sociales. Muy contenta de la atención del doctor Santa Cruz y demás que nos visitan. Además, anunciarles que el doctor Santa Cruz forma parte de los investigadores asociados del proyecto de investigación que actualmente ejecuta nuestra carrera de Derecho. Por lo tanto, pues tenemos al doctor de invitado especial permanente en nuestra casa, en nuestra universidad. Esta tarde pues les quiero hablar de algo muy importante, como lo es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico desde el punto de vista constitucional, enmarcado dentro del proyecto de investigación que actualmente se ejecuta en nuestra carrera, estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico. Creería yo que es tan importante, Genteas, que todos lo hacemos a diario, en el marco de un proceso revolucionario de tecnología que se ve marcado día a día, entre otros, potenciado el uso de la IA, a pesar de que desde 1950, pues la sociedad ha tenido sus inicios en relación a lo que es la inteligencia artificial. Debemos entonces nosotros conocer un poco qué significa el pensamiento crítico. En el marco constitucional de la República Ecuador, el pensamiento crítico está establecido como un derecho fundamental en el cual debe establecerse desde el punto de vista constitucional. A partir del año 2008 se prioriza al ser humano dentro de la educación. ¿Qué significa pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad que podemos tener frente a la vida, frente a los problemas y solucionarlos. El doctor Santa Cruz conversaba sobre una justicia restaurativa
que yo le sumo que el operador de justicia debe entender que se demanda compromiso desde adentro. Nosotros todos en la sociedad, no solamente ecuatoriana, demandamos actualmente una justicia en el cual pues podamos ver una justicia restaurativa, donde los bienes jurídicos de carácter no disponible, como lo es la vida, la salud, y los bienes jurídicos de carácter disponible, como son los bienes patrimoniales, se hayan visto pues relacionados y que sean dentro de un marco de ese pensamiento crítico del operador de justicia, visto como juez, como fiscal o simplemente como un abogado en libre ejercicio. ¿Dónde van a hacer ese pensamiento crítico? Pensamiento crítico que demanda una postura propia, pero fundamentada, lo que hace la diferencia entre una simple opinión y lo que es el pensamiento crítico. De allí que partiendo de esa premisa conceptual muy sencilla, habiéndole explicado el marco constitucional que específicamente la República del Ecuador lo tiene en su artículo 27 sobre el pensamiento crítico, pues esta intervención breve, más que una conferencia o una ponencia, yo creería que es compartir un poco las ideas. Y siempre he considerado que el valor fundamental que un operador de justicia debe tener, y mucho más actualmente, es tener en cuenta la responsabilidad social que se tiene como profesional del derecho. De allí que el objetivo que se ha trazado dentro de este estudio, básicamente es el fortalecimiento de ese pensamiento crítico y que ese pensamiento crítico podamos desde las aulas llevarlo fortalecido. Creería yo que el marco normativo en el cual nos encontramos universalmente sí está fortalecido. Creería yo que temas normativos, ya sean los morales, los convencionales y los sistemas jurídicos, en realidad en la sociedad es entendida como el Estado, es decir, la sociedad organizada como un Estado cuenta con ordenamientos jurídicos bien importantes. Pero creería yo que se demanda entonces es un compromiso de las personas que van a operar esa justicia. Enmarcándonos en esa premisa, pues consideramos que ese pensamiento crítico debe ser manejado en una era digital con mayor fuerza. Por ello que el proyecto de investigación, estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico en el proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en cómo entonces debemos nosotros enseñar a las nuevas generaciones esa forma de ejercer amparado también en tecnologías. Que pueda sostenerse un profesional sin necesidad de estar leyendo el celular. Y que evidentemente nos encontremos que el uso de la inteligencia artificial debe ser usado, así como usamos el teléfono, como quizás estamos usando ese proyector, como quizás podemos estar usando nuestros carros. Debemos nosotros también, pues, utilizar la inteligencia artificial como un recurso que nos permitan en una sociedad en el cual en un minuto usted le puede decir a cualquier inteligencia artificial que le construya lo que usted desea. Pero esa construcción debe pasar por el ser humano con un pensamiento crítico que sea lógico y efectivo para poder enfrentar una sociedad digital y que nos permita ciertamente esa anhelada justicia que en esta fecha aún nosotros no tenemos un concepto unánime de justicia. Podemos citar grandes pensadores como el Piano, en el cual se fundamentan tres pilares fundamentales: vivir honestamente, dar a cada quien lo que corresponda y no hacer daño a otro. En definitiva, lo que hoy conocemos como equidad, pero que es uno de los pensadores que ha tenido mayor trascendencia y que su pensamiento se mantiene vivo. La invitación, entonces, mis queridos estudiantes, mis colegas y demás personas que escuchan esta intervención, es que podamos construir una sociedad jurídica con unos operadores de justicia que tengan claridad
en que sus actuaciones va a pasar porque tengan en cuenta que tienen que tener pensamientos jurídicos fundamentados para que su pensamiento y su postura frente a la solución de un conflicto social a través de la jurisdicción, entendiendo la jurisdicción, la capacidad que tiene el Estado para resolver problemas. ¿Cómo lo resuelve en el ámbito jurídico? Lo resuelve con sentencias, pero que esas sentencias no sean simplemente un documento puro y simple generado por una IA, sino que se convierta en un pensamiento crítico reflejado con el uso de la IA, pero con el pensamiento precisamente del humano. Es allí donde cobra importancia el proyecto de investigación, porque vamos entonces a dinamizar de que ese pensamiento crítico se construya con conocimientos verdaderamente, donde el facilitador del conocimiento también esté a la altura de estos nuevos tiempos. Y que no sean simplemente clases magistrales, sino que sea una verdadera construcción donde ambos podemos fortalecer. Asimismo, ya para finalizar lo que me corresponde, porque me acompaña también una parte importante del proyecto de investigación, que es la doctora Karina Gallegos. En definitiva, el pensamiento crítico debe asumirse como una competencia transversal en la enseñanza del derecho. La innovación metodológica potencia precisamente el ejercicio ético. Las estrategias tecnológicas debemos entonces observarlas como fundamental para nosotros, de alguna manera, cuando nos corresponda como justicia, dar una celeridad a la justicia, sin que eso constituya una violación al derecho que se tiene de recibir una justicia justa y equitativa, como lo plantea el artículo 75 de la Constitución del Ecuador. Con esto termino, muy agradecida de estos espacios, señor decano, señor director y sobre todo ustedes, queridos estudiantes, que son el arma de la universidad. Muchísimas gracias. Karina. Gracias. Gracias. Bien, siempre esté bien elocuente. Ay, gracias, señor decano. Bienvenido. Gracias. Gracias, mi doctor. Muchas felicidades. Excelente participación. Gracias. Mi querida mía. Gracias. Gracias. Doctora. Metodologías para el pensamiento crítico. Chao, mi doctora, nos vemos. Se va mi doctor. Ya, ya. Que le vaya bien. ¿Me pasas ahí? Ay, gracias. La demanda del cliente, del juzgado, por fraude, y más basado porque se violentó el debido proceso y el principio de un jugador neutral, ya que la máquina no tiene esa capacidad de racionalidad que tenemos los seres humanos. Entonces, relacionando con lo que dijo la doctora Yerina, a la inteligencia artificial no se la puede satalizar, es una herramienta que no puede suplir el razonamiento humano.
¿Mm? Sí, me ayuda ¿cómo se llama? Esas no son las diapositivas. Por favor. Bueno, no importa, esas no son las diapositivas, pero igual podemos seguir con la exposición. Otro hecho relevante es que actualmente también está bajo la observación, e incluso llegó a instancias constitucionales en otro país, el querer dar la creación de una imagen a través de la inteligencia artificial derechos de autor, lo cual no es posible debido a que no tiene lo que tiene el ser humano, el ser creativo. La máquina solamente sirve instrucciones. Entonces, analizando estos tres casos, podemos verificar que es esencial que ustedes adquieran el pensamiento crítico. Como dije, analizar, evaluar y reflexionar de lo que ustedes están observando es real. Imagínense, esas 12 jurisprudencias eran inventadas. ¿Por qué? Porque no verificó de dónde obtuvo la fuente. Aquí en nuestro país, si nosotros tenemos algún caso, ¿no? Lo primero que hay que hacer es verificar si hay sentencias, jurisprudencia en el tema, analizarlos, estudiarlos y ver cómo lo podemos aplicar en nuestro caso concreto. Eso se hace a través de la lectura, señores. La lectura nos ofrece el pensamiento crítico. Es necesario, como expresó la doctora Yerini, hacer cambios en la metodología, donde el estudiante tiene que ser parte activa de este conocimiento, de estas habilidades, de estas destrezas, para que en el futuro, cuando sean jueces, fiscales, sean ustedes los que redacten sus sentencias, sin ayuda de la inteligencia. No satanizo, es una herramienta, sí, pero hay que saberla usar. Esto es lo que quería indicar. ¿Alguna pregunta? Señores estudiantes, ¿alguna pregunta? No sé, se cambiaron mis láminas. Bien, vamos a la ronda de preguntas. 5 minutos. Diapositivas hay una que se está compartiendo dos pantallas y están de chequear eso, ¿no? Pero no es la mía. Sí, son las suyas. No, el tema era otro. Ya va. En el Zoom sí se ve. ¿De cuál? Eso son, sí. ¿Quién se anima con una pregunta? Esa ahí, déjala en la última. Esa es. Primero debo indicarle que incluso en el manual de metodología de la UCSE está considerado el uso de la inteligencia artificial. Son herramientas que nos sirven para poder analizar textos en forma abundante, pero, aquí viene el pero, la inteligencia artificial no puede reemplazar el razonamiento humano. Porque somos nosotros, los seres humanos, quienes tenemos el conocimiento de poder discernir, de analizar y reflexionar que lo que estamos observando es real. Con un simple ejemplo. Si nosotros googleamos, ¿no? Y ponemos cómo calentar un sándwich, le dice por ahí cierta información. Póngalo, envuélvalo en papel de aluminio, póngalo en el microondas durante 1 minuto. Creo que nadie lo ha hecho aquí porque siguen vivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que la información que estamos obteniendo, porque actualmente existe un océano de información. Ese es el nuevo petróleo actualmente. Los datos. Todas las inteligencias quieren recabar datos. Ese es el nuevo petróleo. Y a nosotros nos depende que lo que observamos, y ahora mucho más con el uso de la inteligencia artificial que se utiliza en varias aplicaciones, y esa es una de las propuestas en un trabajo que estoy haciendo, es que se ponga una marca de agua. Porque actualmente ustedes ven videos y no saben si es real o es creado por una inteligencia artificial. Tienen que tener sus vistas bien en poder detectar. Si ustedes practican, van a poder detectar cuando es inteligencia artificial. Pero hay muchos videos en que la gente ya duda. Y eso hay que regularlo. Y nosotros somos los encargados, docentes y estudiantes, futuros asambleístas, futuros abogados, encargados de crear normas acorde para la regulación de estas inteligencias artificiales. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Gallego, muchas gracias. Tenemos acá Okay. una pregunta por parte de la señorita Inés Ortega, estudiante del paralelo 7.2. Adelante, señorita Inés. Muy buenas tardes a todos presentes.
abogada Karina Gallegos. Mi pregunta es, ¿qué sugerencias nos da para utilizar de manera correcta la inteligencia artificial en el campo de derecho? Bueno, actualmente existen aquí en el país estudios jurídicos que están utilizando la inteligencia artificial para análisis de los casos. Usted ingresa, describe su problema y está bien. Nos ayuda a recetar información o hacer un resumen del caso de la persona. Pero el elaborar demandas, el verificar la jurisprudencia, es necesario que nos capacitemos. No, ese profesional del derecho, Steve Schwartz, americano, puso 12 sentencias jurisprudenciales. El error de él no fue verificar, de preguntarse o de verificar si la información recibida era real. Y debemos capacitarnos en inteligencia artificial, porque como expresó la doctora Yerini, es como los celulares. El futuro está aquí y necesitamos dominar esa herramienta, porque ella es parte de nuestro día a día. Y hay que saber normarla para que sea en forma ética. Si los seres humanos quieren hacer pasar por lo creado por inteligencia artificial por ellos, es necesario implementar marcas de agua para poder distinguir y si la persona no quiere en forma ética las aplicaciones, nos den esas facilidades, ¿no? De poder saber que con lo que estamos hablando, porque incluso ya hay hasta artistas de televisión, de noticieros, y todo con inteligencia artificial. Y es indispensable que nosotros, ustedes, los futuros profesionales, crear normas para ese futuro que ya está aquí presente. Muchas gracias, doctora Gallegos. Ya. Gracias. Bien, si alguien tiene una pregunta para la doctora Corocoima, por favor. Buenas tardes, doctora autoridad de la universidad. Buenas tardes, compañeros profesionales. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que la inteligencia artificial no es sujeta a derecho, pues no es una persona y tampoco es una persona física. ¿Sí? Ahora, en cuanto a los profesionales de derecho que utilicen la inteligencia artificial, ¿puede implicar alguna responsabilidad tanto civil como penal para quienes hagan un mal uso de eso? Sabemos que la inteligencia artificial es un sinnúmero de código fuente, que obedece al prompt, a lo que nosotros le otorgamos. Pero, ¿qué va a pasar con aquella inteligencia artificial que vaya más allá de simplemente responder preguntas, sino que simplemente haga, en este caso, algún tema quirúrgico, algo que implique mucho más responsabilidad, que implique el hecho de que el bien jurídico de la vida se ponga en riesgo? Bueno, muy interesante su pregunta. Ciertamente, pues nosotros podemos entender que el contenido generado por la IA no tiene personalidad jurídica, o sea, no va a asumir derechos ni obligaciones, pero la responsabilidad del uso de la IA está en cada uno, primeramente, de quien lo usa, los creadores, si tienen una responsabilidad dentro del marco legal, entiendo. Ahora mismo, en el año 2004, pues la Unión Europea legisló sobre inteligencia artificial, regulando entonces el uso y condiciones de la inteligencia artificial. Con relación al ejemplo que usted plantea dentro del marco de la salud, si en un caso hipotético en el cual se pudiera presentar un problema, pues entendería que desconozco el área específica de la salud, pero por sentido común considero que todo acto genera responsabilidad. Por lo tanto, si una persona se va a someter a una intervención quirúrgica con uso de IA, pues evidentemente debe haber como un protocolo previo que permita recoger las condiciones y consecuencias que pudieran generarse de ese acto. Específicamente, el uso de la inteligencia artificial es un tema que en este momento que estamos socialmente se le ha denominado una revolución, en el cual los sistemas normativos jurídicos, entendido este sistema normativo precisamente como el
derecho objetivo, las reglas en las cuales la sociedad debe verse entonces sometida. El uso de la IA actualmente en nuestro país, Ecuador, lo digo nuestro porque yo soy venezolana, pero siento este país como mi país. Lo quiero muchísimo. Y lo hago así con mucho orgullo además. Entonces, en Ecuador actualmente no contamos específicamente con una regulación específica de la IA. Sin embargo, sí tenemos una constitución que regula todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Por lo tanto, toda actuación que se genere desde el punto de vista con uso de inteligencia artificial, con software sobre la parte específica de cada uno, pues eso allí sí estaría regulado. No por el derecho interno ecuatoriano, pero sí hay una regulación. Si ustedes pueden revisar al momento de ustedes acceder a cualquier IA, pues evidentemente le va a decir que acepte las condiciones. Esas condiciones es lo que va a permitir que el derecho objetivo pueda entonces organizarse. Ahora mismo, pues nosotros estamos todos dentro de esa formación de cuáles van a ser las normas específicas que cada sociedad se va a demandar. Así como tenemos, pues, en toda sociedad vamos a tener situaciones que tengan que ver con la salud, con la educación. Ahorita mismo estamos entonces con la inteligencia artificial. Yo soy pro IA y los invito a leer además mi libro, Ecuador ante la inteligencia artificial. Creería yo que la ética es lo que nosotros debemos potenciar. ¿Por qué nosotros vamos a satanizar? Entonces tendríamos que satanizar el celular, la cocina donde hacemos nuestros alimentos, la nevera. No, ese es un medio. Nosotros debemos procurar un pensamiento crítico reflexivo que permita una postura firme frente a cualquier situación jurídica que se pueda plantear. Soy muy apasionada de estos temas, así que los voy a dejar porque si no paso la tarde entera invitándolos a que usen la inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias. Y a la doctora Karina Gallegos por su intervención. Pidémosle un fuerte aplauso a los doctores. Vamos al doctor Víctor para que efectúe la entrega del certificado a la doctora Coropoima y a la doctora Gallegos respectivamente. Ya van a sacar el cuaderno. Un aplauso, por favor, para los docentes.
Agradezco a la audiencia, por favor, prestar atención, poner sus celulares en silencio, que vamos a continuar con el programa. A continuación, tenemos la conferencia magistral de la doctora Yajaira Berenice Martínez Pérez por la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. Voy a referirme a la experiencia profesional de los estudios de la doctora Martínez. La doctora Martínez es doctora en métodos alternativos y solución de conflictos, es maestra en métodos en solución de conflictos, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es doctorante en el programa de estudios interdisciplinarios de género y políticas de igualdad en la Universidad Salamanca de España. Es especialista además en políticas de cuidado con la perspectiva del género por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales FLACSO en Buenos Aires, Argentina. La doctora además es coordinadora del programa educativo de la maestría en estudios de género y diversidad sexual en la Facultad de Derecho y Criminología de la UAM. Es profesora, investigadora, miembro del cuerpo académico, coordinadora del eje 1, docente en el Instituto de la Judicatura en Nuevo León y miembro del claustro académico en el CJE. Estimada doctora, le doy la cordial bienvenida con el tema Derechos Humanos con enfoque de género y diversidad en el proceso penal. Desafíos en la justicia mexicana. Bienvenida, estimada doctora, cuenta usted con 35 minutos para su tema. 35. Gracias. Nada más me apoya. Con esta le voy a dar aquí, ¿verdad? Sí. No, mire. Pues no sé. No se mueve. Buenas tardes. Pues primero que nada, agradecer la invitación a presentarnos esta universidad. No es la primera vez que estoy en Ecuador, ya esta es la tercera vez que estoy en Ecuador y la verdad pues agradezco mucho la invitación para estar el día de hoy con ustedes. No había tenido la oportunidad de venir a esta universidad, entonces pues estoy muy contenta. Y en ese tema, el día de hoy, a mí me va a tocar presentar el tema de derechos humanos con el enfoque de género y diversidad en procesos penales. Yo lo voy a enfocar los desafíos que tenemos en el sistema de justicia penal en el Estado mexicano, que seguramente también presentarán algunas situaciones que han estado viviendo o evidenciando dentro de su estado. Entonces, el objetivo de esta presentación es analizar dentro de un marco jurídico, se realizó un proceso de investigación. En este análisis del marco jurídico en derechos humanos, con enfoque de género y diversidad, es decir, hay dos categorías distintas, una con género, la otra con diversidad, específicamente cuestiones de diversidad sexual, en el proceso penal mexicano. El Estado mexicano tiene un corpus juris muy amplio, desde los tratados internacionales, convenciones, jurisprudencia, Corte Interamericana y bueno, también jurisprudencia dentro del Estado. Y aún así se han evidenciado pues constantes violaciones a los derechos humanos en cuestiones de violencia de género y en cuestiones de personas que integran
pues, la población de diversidad sexual. Y bajo ese punto, bueno, buscamos garantizar ese principio de igualdad, de no discriminación, por ende la igualdad sustantiva, enfrentando o bueno, enfocando precisamente los grupos en situación de vulnerabilidad, de los que he mencionado con anterioridad. Bajo ese punto, pues nosotros pretendemos conocer cuáles son esos principales desafíos que se imperan dentro del Estado mexicano y hacer propuestas específicamente en un modelo que sea de atención a víctimas, específicamente de género o de diversidad, en el modelo de atención en la primera etapa. Digo, dentro del proceso penal tenemos tres etapas, entonces lo estamos buscando y enfocando dentro de esa etapa. Bajo ese punto, bueno, se hace un proceso de investigación desde un tipo de investigación descriptiva, el alcance es con el método, claro, inductivo y deductivo, y en el método exegético, es decir, que buscamos que desde la exégesis hacer este ámbito de comparación entre la ley local, nacional e internacional, y bajo ese punto, pues esas tres categorías, desde la igualdad sustantiva, no discriminación, derechos humanos, género, algunas otras situaciones que vamos a ir abordando dentro de este proceso, de este trabajo. Entonces, de primera instancia, los derechos humanos están vinculados al principio de igualdad y de no discriminación, como algunos otros más, pero bajo este enfoque, en este sentido. Y bajo ese mismo punto, pues identificamos que estos principios de igualdad, no discriminación, son esta esencia en estos derechos humanos y que buscamos precisamente reducir esas desventajas que presentan estos grupos que están en situación de vulnerabilidad, hablando de personas que son violentadas por el género, hablando de personas que integran diversidad sexual, no diversidad cultural ni alguna otra connotación de diversidad, solamente la sexual. Y bajo ese punto, pues identificamos que desde los tratados internacionales, pues los derechos humanos nos plantean de esta clasificación, es decir, de esta pronunciación de ser universales, inalienables, interdependientes y demás, y de los cuales, pues nosotros como seres humanos no podemos renunciar. ¿Por qué? Porque son universales, son inalienables, por lo tanto, tenemos el derecho de adquirirlo. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque cuando hablamos de violencia, específicamente en cuestiones de violencia de género o de diversidad, pues estamos hablando del primer derecho que plantea la Declaración Universal en los Derechos Humanos, que es el respeto pues, a la dignidad, bajo ese sentido, tu integridad. Entonces, el primer antecedente, pues bueno, el tratado internacional que no sustentan estos derechos están planteados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí, ustedes, todos estudiantes de Derecho, ¿verdad? El día de hoy. Bueno, ustedes ya tendrán conocimiento de esta declaración. Tiene 30 artículos. Si no, bueno, hay que reflexionarlos. Estos 30 artículos, yo no los mencioné todos aquí, pero sí es importante plantear que desde ahí tenemos este derecho de igualdad, de no discriminación, de la dignidad, de la libertad y como tanto libertad sexual y demás. ¿Por qué? Porque estoy hablando de género, porque estoy hablando de diversidad. Y bajo ese sentido, decimos que, bueno, dentro de los tratados internacionales que sustentan este trabajo, tenemos, bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana de los Derechos Humanos, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, posterior a 1999, y la Convención de Belém do Pará en 1994. Algunos, no son todos, he puesto en este momento los principales. Y bajo ese sentido, en el Estado mexicano, digamos que la Corte emite, la Corte Interamericana, el principal antecedente que nosotros tenemos en México es el del caso González y otras, conocido como caso Campo Algodonero. ¿Lo conocen o lo han escuchado? Las muertas de Juárez, ¿sí? Entonces, desde este tiempo, que sabemos que no fue en el 2009, es en el 2009 cuando tenemos esta sentencia, antes ya estábamos viviendo nosotros toda esta tipología de violencia. Nosotros me refiero ahorita, mujer, porque estoy hablando de el caso Campo Algodonero. Y bajo ese sentido, bueno, se evidencia o más que nada se pronuncia, se condena al Estado mexicano precisamente por las constantes violaciones que se vivieron, en este caso, pues por parte de las familias
que le sobrevivían a las personas víctimas en este sentido. También pronunciamos el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile como caso de discriminación por su orientación sexual, caso Rosenda Cantú y otra contra México. Este fue un caso de detención arbitraria donde vivió una cuestión ahí de violencia sexual. Y el caso Duque contra Colombia, también ahí hay una cuestión de discriminación por el género. Caso Vicky Hernández y otras contra Honduras, un caso sobre una mujer trans, por lo cual fue también asesinada por cuestiones de odio, por crímenes de odio. Entonces, bajo ese sentido, en México, pues como lo he mencionado, el corpus juris es muy amplio, sin embargo, seguimos teniendo la problemática. ¿Desde dónde? Desde los tratados internacionales, bueno, ya hemos mencionado algunos, tenemos la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, lo bajamos al Código del Estado. Nosotros por Estado tenemos códigos penales y leyes. Y tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que te va a revisar procedimiento dentro de las cuestiones penales. Ley General de Víctimas, que me va a plantear la reparación del daño, tanto en una cuestión pecuniaria, moral, psicológica, todas estas leyes a partir de las cuestiones del caso Campo Algodonero. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que atiende exclusivamente cuestiones de menores que están en conflicto con la ley, menores de 18 años, que no los han cumplido. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia Penal, que atiende los casos de mediación y procesos restaurativos. Tenemos una ley específica para eso y ahí lo vamos a revisar. Ahí no entra ninguna cuestión de conflictos, no conflictos, de delitos por cuestiones de género. Y la Ley Nacional de Ejecución Penal, que estamos planteando una vez cuando ya hemos terminado todo el proceso. Entonces, sí tenemos varios protocolos, que estos protocolos pues atienden precisamente este tema, es decir, la Suprema Corte de Justicia tendrá que determinar, plantear y estudiar cada una de las situaciones, contextos y terminologías que se aplican aquí, es decir, para juzgar en cuestiones de perspectiva. Si hablo de género, el protocolo que atiende en perspectiva de género, pero también tenemos protocolos en perspectiva de infancia y adolescencia, en perspectiva de orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales, y el protocolo para juzgar en cuestiones de perspectiva intercultural, dependiendo, por supuesto, del tema que se esté atendiendo. Es decir, si es una persona enfocada por una cuestión de violencia de género, pues ya nosotros tendremos que sustentar cada uno de estos protocolos. Y pues bueno, hablamos de cuestiones de igualdad sustantiva, toda vez que buscamos esta garantía que se tiene por todas las personas, precisamente para obtener el derecho a trato, a la atención y ejercer pues ese derecho humano y libertad, no solo en la ley, sino en las cuestiones de la atención. El desafío o el problema que tenemos en el Estado mexicano es que si bien tenemos, como lo he mencionado, esta integración de leyes de atención y que hemos ido avanzando, aún así hemos tenido pronunciamientos en pues algunas situaciones de quejas o de violencias que se viven en el marco de las denuncias. Es decir, cuando vas y pones la denuncia, es cuando lo hemos identificado más. Y bajo ese sentido, bueno, pues tendríamos que abordar el derecho a la no discriminación, precisamente para tener esta atención de igualdad ante la ley, de la inclusión, diversidad, respeto a derechos humanos, protección contra la discriminación, y hablando en el mismo punto de justicia social y derecho penal. ¿Por qué? Porque estamos buscando que esa ley penal sea aplicable en igualdad de trato, en igualdad de atención, y que se eliminar esas brechas o eliminar esas desigualdades que se presentan al momento de enfrentar una cuestión, un proceso penal. Y bajo ese punto, pues aquí yo creo que no me va a alcanzar el tiempo, nada más les diría ahí que me vayan comentando porque es un tema muy amplio. El tema es que cuando hablamos de género y cuando hablamos de diversidad sexual, pues tendríamos que abordar
teorías sociológicas de género, teorías sociológicas del sistema patriarcal, abordar género, abordar sexo, abordar sexualidad, identidades, orientación, manifestación y expresión, y entonces hacer el planteamiento, imagínense todo esto en un debate, en una audiencia, para manifestar y plantear que esta persona que tenemos, ya sea yo, fiscalía o defensa, pues debe de ser tratada como todos en cuestiones de igualdad, pero debemos identificar que esa persona está en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Por el hecho de ser, si hablo en género, por el hecho de ser mujer y las violencias que esta persona o este grupo vive, pero también las violencias que vive la comunidad LGBTQI+. A eso me estoy refiriendo de la diversidad sexual. Entonces, identificamos que dentro de estas dos poblaciones en situación de vulnerabilidad, la mayoría de las violencias que se viven son, en primera instancia, son simbólicas. Es decir, desde el momento que llega, pone la denuncia, puede ser que no le crean, no pasa nada, ahorita regresa, se fue con el novio, no se preocupe, vamos a esperarnos las 24 horas, no hay ningún problema. O qué estabas haciendo, dónde estabas, tú tuviste la culpa. ¿Me estoy explicando? Cuestiones arbitrarias que se viven, que desafortunadamente se viven todavía dentro de los procesos judiciales. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Ustedes, futuros abogados? ¿De quién es esa responsabilidad en esa atención? ¿Del Estado y de quién? De los operadores. En ese momento sería del operador, desde el primero, desde el que te atiende cuando tú llegas a la recepción. No sé si hayan puesto denuncias o cómo se hace aquí, pero cuando llegas y pones una denuncia, hay una persona de primera instancia en la recepción, en la fiscalía, y te pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Ahora imagínense que yo llego y yo digo, no, pues yo me llamo Luis, pero ¿cómo si yo te veo que eres no, pero yo me llamo Luis? Y entonces empieza una situación, o ¿cómo va a ser posible eso? ¿Por qué? Porque la expresión o la identidad no da como la ley pronuncia que debe de estar, es decir, con mi acta de nacimiento. Entonces son unas situaciones de las cuales debemos de trabajar y concientizar en el tema de la vulneración del derecho que se da por una situación de género o por una cuestión de diversidad sexual. Y ahí es donde entramos al tema del género y ahí es donde entramos al tema de la violencia patriarcal. Entonces, ¿tenemos un antecedente? Sí. ¿Cuál es ese antecedente? En el Estado mexicano, digamos que al norte de México, es una cultura más tradicional, ¿sí? Me estoy refiriendo, la cultura tradicional es pues los matrimonios hombre-mujer, la religión, la atención, la mujer no trabaja, la mujer atiende la casa, roles, estereotipos. Se está avanzando, pero es un estado, de donde yo vengo, de Nuevo León, es un estado tradicional. Y aún así, tenemos muchas leyes y ese es un problema que vivimos operativamente. Es decir, si yo llego como abogada, que litigo yo la materia penal, yo como abogada traigo una mujer que está siendo violentada o traigo una persona que en su caso se identifica, pues no se identifica con el mismo sexo, la realidad es que hay situaciones que se viven en la atención. Y esa es una cuestión que se advierte porque venimos de esta cultura. Entonces hay que empezar a concientizar que las situaciones ya no son iguales como las vivíamos hace 20 años, ¿verdad? 20 o 30 años. O como cuando estudiamos, en este caso, cuando yo estudié. Bajo ese punto, pues, ¿qué decimos? Entonces el género debe ser aceptado como lo que debe de ser. Si mi género es mujer, porque yo nací mujer, pues yo debo de comportarme como una mujer. Por lo tanto, si voy y pongo una denuncia porque voy a decir que mi esposo me violó, pues entonces, ¿por qué va a entrar el delito de violación? Si mi deber como mujer es, lo voy a decir con estas palabras sin vulnerar, con todo el respeto. Es decir, desde el ámbito de la cuestión de la violencia, si el deber ser es atender, me estoy explicando, atender en esa cuestión al hombre.
Y lo digo porque en Nuevo León nosotros no teníamos tipificado el delito de violación, es decir, no podíamos denunciar una violación si yo estaba denunciando a mi esposo. Ahí no entraba, porque se supone que él tiene el derecho y entonces yo tengo el deber de. ¿Sí me explico? Y es una cuestión, pues, muy delicada. O las cuestiones del adulterio. Antes también se planteaba el adulterio en cuestiones civiles. ¿Sabes qué? El adulterio, sí. ¿Por qué? Porque ella te fue infiel. Quítale a los niños porque moralmente no es buena madre. Eso también pasaba. Ahora ya no pasa, que ya cambiaron esas leyes, pero todo viene de esta historia, es decir, de esas cuestiones sociopatriarcales. Y bajo ese punto, pues hablamos de estas pautas. Dimos, bueno, hay cuestiones externas y hay cuestiones internas. Internamente, el comportamiento que yo tengo y que debe de ser aceptado, porque estamos hablando del género o de los roles, y externamente de ese mecanismo de control que tiene el Estado. Es decir, si el externo también tiene el mismo pensamiento, como en el interno, como en mi comportamiento social, pues por supuesto que no vamos a avanzar. Vamos a seguir en la misma problemática. Bajo ese punto, pues bueno, ¿qué prescribe el género? Las reglas, normativas, expectativas, responsabilidades, deberes, derecho. Lo malo, a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero así viene planteado en los estudios de género, que es lo anormal, es decir, lo desviado, lo prohibido, lo que no debe ser o no está bien, y lo normal, lo que sí es correcto y así debe de ser. Y esas terminologías, cuando nosotros las planteamos, las escuchamos o las recibimos de otra persona, pues son cuestiones que también ofenden mi integridad y mi dignidad. No son palabras que se deban de atender o que se deban de pronunciar, menos una sentencia o menos por un juez, ¿no? O un fiscal o un defensor. Entonces, bajo ese punto, aquí está el ejemplo. Nosotros en el estado de Nuevo León, hasta el 2006 fue cuando tipificamos el delito de violación, en este caso conyugal. Antes del 2006, pues todo pasaba, no podíamos denunciar cuestiones de violación. Realmente no es mucho tiempo. No sé si ustedes sí lo tengan tipificado, ¿no? ¿Sí lo tienen tipificado? ¿Ok? Y bajo ese punto, pues bueno, hablamos de este sistema patriarcal que se alude desde de esta autora, Gerda Lerner, donde dice, ¿qué es la violencia patriarcal? ¿Sí saben lo que es la violencia patriarcal? ¿O no? Hay dudas. La violencia patriarcal es esa manifestación institucionalización del dominio de lo masculino. Impera el poder, pero en el masculino, no en la mujer, no en la fémina. Eso lo trae desde este concepto, por lo tanto, ¿cómo impera? El masculino impera sobre la mujer, sobre niñas y sobre niños. ¿Por qué? Porque el poder y el control lo tiene el hombre en base a esta teoría. Y en base a esa teoría se desprenden las demás premisas. ¿Cuáles son las premisas? Las premisas de la violencia de género, del machismo, del micromachismo, de la misoginia y todo esto, el resultado que viene al delito del feminicidio. Entonces, bajo ese punto, pues hablamos también de esta pirámide, así se llama, la pirámide de la violencia machista. Es importante también considerarla porque en base a los violentómetros que nosotros estudiamos, también consideramos esta pirámide. Es decir, puedo identificar que hay violencias que son visibles y hay violencias que no son visibles, ¿sí? Y en una audiencia o en un juicio, lo más difícil para mí es probar lo que no está visible. Es decir, nada más lo que ella dice que pasó, pero no me consta que pasó. Ustedes saben que en el derecho todo lo tenemos que probar. Entonces, ¿cómo le voy a ir a probar al juez para decirle que específicamente
La violencia, voy a hablar de una víctima mujer, que esta víctima está viviendo desde hace 15, 20 años, es una violencia de género, pero que es una violencia sutil, que hay humillación, que hay ofensa, que hay que se le desestima, que no hay reconocimiento, pero es muy sutil, solamente se lo dice a ella, lo hace en un momento donde están, vaya, no públicamente, de manera privada, y todo esto a ella le ha causado un efecto. Entonces, ¿cómo lo voy a probar en el juicio? ¿Qué voy y le digo? ¿Que nada más ella dijo? ¿O cómo le hago? Porque no tengo testigos. Tenemos un tema, sí, sí tenemos un dictamen. Podemos sacar un dictamen. Un perito experto en cuestiones de violencias de género que me dé precisamente toda la metodología de estudio de la aplicación y que haya establecido todo el planteamiento de esa violencia de género. Entonces, ahí vamos, que son las resistencias todavía que tenemos en el tema del derecho penal. Lo primero que me dice en este caso la defensa, y lo entiendo desde el ámbito jurídico, es: no, porque no basta con el señalamiento de la víctima. Sí, pero yo tengo un dictamen psicológico. No, pero a lo mejor está diciendo mentiras. Sí, pero no, pero es excelente padre. Sí, pero entonces lo vamos planteando, lo vamos diciendo, y por supuesto que también la defensa, pues obviamente tiene sus argumentos, también te lo va a manifestar. Es un poco complicado cuando solamente vamos a tener el tema de la violencia, en este caso psicológica. Para esto debemos de tener un dictamen meramente argumentado en esta situación. ¿Y qué más? Digo, afortunadamente, dentro del Estado mexicano tenemos los demás protocolos, y específicamente el protocolo para juzgar con perspectiva de género te dice que debes de atender en cuestiones de género. Y por el hecho de haber vivido esa tipología de la violencia, prima. Es decir, debe de darse prioridad en ese sentido. Y también en las cuestiones de diversidad sexual. Bajo ese sentido, pues bueno, lo mencioné: machismo, micromachismo, misoginia, patriarcado, y dentro de estas cuestiones nosotros también las podemos identificar en las cuestiones del delito de feminicidio. En algunas ocasiones, cuando tenemos cuando tenemos los casos del delito de feminicidio, que si bien tenemos identificado que debe de ser la privación de la vida a una mujer y que se hayan identificado diversas causales, nosotros tenemos diversas causales para que se integre el delito de feminicidio, debe de ser por un caso de violencia de género, un caso de violencia de género de los que plantea para nosotros el artículo 331 bis en el Código Penal de nuestro Estado. Y bajo ese sentido, si nosotros identificamos, a eso voy con estas categorías, si nosotros identificamos que probablemente también la violencia que haya vivido no haya sido de manera pública, que solamente tenía una cuestión privada, pero que dentro de las cuestiones digitales, podríamos decirlo, en este caso del agresor, se queda en evidencia que esta persona tiene una, digamos, una vida o unas publicaciones de las cuales violentan, tienen machismos, micromachismos o discursos de odio, podemos plantear precisamente la violencia de género. ¿Sí me explico? Es decir, con el tema de que violenta de una manera sutil, pero también digital, en este caso a la víctima. Entonces, es hacer todo un estudio, toda una determinación, un análisis de caso, precisamente, de entrevistas, testigos y demás, para poder identificar el tipo de la violencia que en este caso se haya dado. En este caso, porque estoy hablando del feminicidio, pero cuando tenemos cuestiones de violencia familiar, y ahí hay otro conflicto en cuestiones de los desafíos del sistema judicial, es que en algunas ocasiones el sistema judicial no te las pone como violencia de género, no las ponen como cuestiones digamos, de violencia familiar, no sé, ofensas, pero no es género. ¿Por qué? Porque solamente una vez la pellizcó y una vez le escupió, y entonces ya no es género. Y ese es el problema que tenemos en los planteamientos, en este caso cuestiones de orden penal, cuando atendemos las cuestiones de violencia de género en mujer, estoy hablando, o de personas que son de la comunidad LGBTQI+.
¿Por qué? Porque también la comunidad LGBTQI+, específicamente las mujeres trans, son las que mayormente, de acuerdo a las estadísticas que tenemos en el INEGI, son asesinadas. No son asesinados los hombres trans, son asesinadas las mujeres trans. Entonces, ¿por qué son asesinadas las mujeres trans? Por el hecho de ser mujer. Es lo que entendemos dentro de los estudios, porque esa es la respuesta que tenemos a partir del INEGI. Entonces, con esto terminaría yo la presentación. Ya se los voy a dejar a ustedes a su reflexión, a su análisis, de acuerdo al sistema penal como ustedes lo están llevando, de los casos que ustedes se les estén presentando. Pero dentro de los desafíos en el ámbito judicial, primero que nada, pues tenemos discriminación en decisiones judiciales, es decir, algunas decisiones pues no favorecen a las mujeres en planteamientos, en terminologías, todavía de un lenguaje muy machista o de un lenguaje misógino. Se normaliza mucho la violencia, esas cuestiones que les he comentado, de comentarios arbitrarios, está normalizado, no pasa nada. Oiga, es que mi hija no la encuentro, tiene 2, 3 días que está desaparecida. Es que seguramente va a andar con el novio, no pasa nada, al rato regresa. Ahí ya va a volver. Ese tipo de comentarios que son arbitrarios, estereotipos de género en sentencias, discriminación a mujeres transexuales, violencia sociopatriarcal y también las cuestiones de la violencia psíquica. Lo que no está explícito, pero que sí se hace y sí se determina pues en el ámbito o en el área privada, en el área pública. Y pues bueno, no sé si tengan, yo con eso termino aquí mi participación. Dejo de todas maneras aquí mi contacto y si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues aquí estoy. En su intervención, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Un tema, ¿Sí? pregunta es la siguiente. ¿Qué debemos valorar? ¿Lo que apreciamos con nuestros sentidos o lo que la persona manifiesta? En este caso, por ejemplo, una persona que ha sido encontrada responsable de un acto delictivo, digamos, y que por esta situación va a recibir una pena de reclusión o de prisión. Esta persona físicamente, ante nuestra percepción, se presenta como una mujer o como un hombre. Pero en el momento de hacer ya la efectiva la prisión de esta persona, esta se identifica de la manera opuesta a lo que estamos viendo. ¿Cuál es la forma, cómo se debe tratar este tema? ¿Qué se debe valorar? ¿Cómo se identifica? Sí. ¿Cómo se identifica? Pues, yo soy mujer, pero me identifico como hombre. Y si yo a usted le digo que yo me identifico como un hombre, que usted me va a llamar, es un ejemplo, ¿verdad? Usted me va a llamar Luis, usted, de acuerdo al derecho a la igualdad, no discriminación, usted me tiene que llamar Luis, aunque usted me vea como mujer. Y compartirá la celda con otros hombres. ¿Sí? ¿Por qué no? Gracias. ¿Sí? Fíjense que ese es, ay, perdón, voy a intervenir. Fíjense que esa situación todavía es también otra situación que estamos atendiendo, porque las personas que están privadas de la libertad, que son, en ese ejemplo, ¿verdad? Hombres que se identifican como mujer, están recluidos, obviamente, en un centro de reinserción social de hombres. Y también están siendo violentados, versus también las mujeres. Entonces, es un tema que todavía se está trabajando, ¿sí? Bien, vamos para la siguiente pregunta, doctora. Brevemente les recuerdo a los señores estudiantes que no se ha culminado la jornada aún
los derechos. Bueno, sí, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, a las autoridades, al señor director y a todos los ponentes. Bueno, quisiera aclarar algo, quizás el compañero que me dio la palabra se refería a cómo podemos actuar con lo que vemos o cómo se identifica. Hace poco, dentro de este año, sucedió que una autoridad fue trasladado a la misión de mujer porque se identificó como mujer y a la vez está constituido dentro de nuestra normativa, ¿no? Dentro de la relación. Mi pregunta, doctora, es ¿cuál sería la sanción o la solución dentro de su país que aún conociendo en el sistema judicial normativo existe una inclusión a la comunidad bueno, a LGBT. a las personas trans y también a lo que es la violencia, ¿no? Al género, aún sabiendo que es prohibido, ¿cuál sería esta sanción o esta solución para los operadores de justicia que aún conociendo que la ley les permite o que tienen privilegios estas personas, cometen esta sanción, se podría decir, conservando aún esa cultura del patriarcado? Gracias. Gracias. En el tema de los delitos, nosotros lo tenemos tipificado como un delito contra el servidor público. Entonces, en el Código Penal del Estado de Nuevo León. En el Código Penal del Estado de Nuevo León viene ahí, es un delito contra el servidor público. Hay varias fracciones, es muy extenso ese tipo penal, pero dentro de una de las cuestiones es la atención en cuestiones de igualdad, igualdad de género, igualdad sustantiva, igualdad de diversidad sexual, cultural y demás. No recuerdo ahorita la sanción, en este momento no recuerdo la sanción, pero el delito penal está planteado ahí en cuestiones de delitos del servidor público y también tenemos otro delito que se llama delito por discriminación. Entonces lo ponemos en el concurso de delitos por servidor público, en el ejercicio de su función, por haber discriminado, pero también por el delito de discriminación, es decir, por excluir y no la falta de atención en el caso, precisamente como lo plantea, bueno, nuestro artículo primero constitucional, sin, que no exista esa distinción en cuestiones de identidad, nacionalidad, edad, todas estas, pero están en esas dos tipologías. Ahí lo podríamos enfocar. Y pues no. Sí, muchas gracias, doctora. Un aplauso, por favor, para la